Bienvenido al canal de Noticias Profundas. En la guerra entre Ucrania y Rusia, septiembre y octubre son una pesadilla para los rusos, y Putin perdió casi todo lo que ganaba en tan solo 40 días y 7 meses. De hecho, si tenemos en cuenta el estado psicológico del ejército ruso, la ira del pueblo ruso y la presión de Occidente sobre la Federación Rusa, el presidente ruso Vladimir Putin perdió 10 veces más de lo que tenía. Tras la explosión y destrucción del puente de Crimea, Putin disparó cientos de misiles contra Ucrania en las últimas 24 horas en una represalia inhumana. Pero este fuerte ataque con misiles no disuadió a los combatientes ucranianos, y Ucrania continúa su ofensiva contra el ejército ruso, interceptando los misiles rusos y tomando represalias contra el ejército ruso. Seguimos siendo testigos de las luchas legendarias de los guerreros ucranianos en la guerra. Después del ataque al puente de Kerch sobre Crimea, se dañó una importante red logística del ejército ruso. Rusia culpa al ejército ucraniano por el ataque. Putin se arremangó para vengar el ataque en Crimea. Después de haber preparado un plan sangriento, Putin, junto con Sergei Surovikin, conocido como el general Armagedón, a quien nombró jefe del ejército, comenzó a llover misiles sobre la capital ucraniana, Kiev, por la mañana. Los ataques del ejército ruso estaban dirigidos a los centros de las ciudades y la población civil. Este ataque para intimidar al pueblo ucraniano no logró el éxito deseado, porque el pueblo de Ucrania no cayó en la trampa de Putin, y se unieron y cantaron su himno nacional en las calles, manteniendo la calma. Los ucranianos, caminando con banderas ucranianas en sus manos, dieron el mensaje de que continuaron su lucha desde donde la dejaron. El ejército ucraniano ha desplegado sistemas de defensa antimisiles contra la lluvia de misiles del ejército de Putin, y muchos misiles del ejército ruso fueron destruidos antes de alcanzar su objetivo. Gracias a las exitosas intervenciones defensivas del ejército ucraniano, se salvaron miles de vidas civiles en Ucrania. Se esperaba que el ejército ucraniano se retirara a su caparazón, y se detuviera por un tiempo después del increíble ataque de Putin. Sin embargo, el presidente ucraniano, Zelensky, dijo que, contrariamente a la creencia popular, el ejército ucraniano continuará sus ataques agregando otros nuevos. Inmediatamente después de que Zelensky anunciara que el ejército ucraniano continuaría su lucha sin interrupción, el almacén del Ministerio de Defensa explotó en Rusia. Pavel Kulakov, jefe del distrito Nekrasovsky de la región, dijo que se produjo un incendio en un almacén perteneciente al Ministerio de Defensa en la aldea de Burmakino, en la región de Yaroslavl. El incendio se produjo en la sexta armería perteneciente a la empresa de la Armada del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las llamas que estallaron en el almacén del Ministerio de Defensa ruso envolvieron todo el edificio. Todas las armas y equipos militares del ejército ruso en el arsenal están inutilizables. El trabajo de extinción continúa en el arsenal ruso. En la región de Yaroslavl, un jardín de infancia y una escuela fueron evacuados en el pueblo de Burmakino. Recientemente, llegaron noticias de múltiples incendios y explosiones desde almacenes rusos. Recientemente hubo un incendio en el depósito de municiones en la región de Belgorod. Los residentes locales habían informado de una explosión en la zona, que duró varias horas. También se reportaron explosiones en un aeropuerto militar cerca de Simferopol. Anteriormente, la Administración de Ocupación de Crimea anunció que la munición explotó en un almacén en el pueblo de Maiskoye. Unas 2.000 personas informaron que habían sido evacuadas del pueblo. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las explosiones fueron un sabotaje que dañó un almacén militar e instalaciones civiles, incluidas líneas eléctricas, vías férreas, una central eléctrica y varios edificios residenciales. Parece que el servicio de inteligencia ucraniano vuelve a funcionar. Está tratando de evitar que el ejército ruso entre en el campo de batalla destruyendo sus arsenales. Incendios y explosiones en los arsenales del ejército ruso dificultan aún más el ya escaso suministro de armas y municiones. El ejército ruso recibió el mayor golpe en la guerra al perder sus armas ante el ejército ucraniano. El ejército ruso está pagando un alto precio por este error que cometieron al retirarse de las regiones que perdieron. Además de la incautación de armas por parte del ejército ucraniano, el ejército ruso también tuvo problemas con las sanciones. Los aliados de Ucrania se están uniendo contra Rusia y bloqueando toda ayuda al ejército ruso. En un futuro cercano, el ejército ruso se enfrentará al ejército ucraniano, y ni siquiera podrá encontrar un arma para luchar. Las políticas de guerra de Rusia también se convirtieron en blanco de críticas.
El jefe de inteligencia de Gran Bretaña dijo el martes que la gente en Rusia se dio cuenta de cuán mal considerada fue la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. En primer lugar, llegaron declaraciones de Inglaterra criticando las decisiones de movilización de Putin. Jeremy Fleming, director de la agencia de inteligencia británica GCHQ, Centro de Comunicaciones del Gobierno, dice que cree que la movilización, que ha llevado a cientos de miles de personas a emigrar, fue parte de la toma de decisiones defectuosa del presidente ruso. Funcionarios británicos dijeron que el proyecto fallido de Putin de 300.000 reservistas habla de una situación desesperada. Los comandantes rusos saben que se están quedando sin suministros y municiones, dijo Fleming, del grupo de estudios Royal United Services Institute, RUSI, de Londres. Con un desafío interno efectivo, la toma de decisiones de Putin ha demostrado ser defectuosa, dijo Fleming, y agregó que las fuerzas rusas están terminadas, y agregó que el costo para Rusia de las pérdidas tanto en tropas como en equipos es asombroso. El problema de las armas y municiones que vive el ejército ruso llama la atención de todos. Ben Hoyes, excomandante del ejército de E.U. en Europa, dijo en un comunicado que reconoció que Rusia enfrenta problemas con su suministro de municiones. Sabemos que debido a las sanciones, los rusos no pudieron suministrar sus municiones sensibles, dijo. Hablando el lunes sobre los ataques con misiles del ejército ruso contra centros urbanos en Ucrania, Hoyes dijo que Rusia lanzó los mayores ataques aéreos contra ciudades ucranianas desde el comienzo de la guerra, y los servicios de emergencia dijeron que al menos 19 personas murieron y 105 resultaron heridas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general Valery Zaluzhnyi, dijo que Ucrania interceptó 41 de los 75 misiles lanzados. Es interesante que los ucranianos hayan podido derribar tantos misiles rusos, dijo Hoyes. El lunes, justo después del inicio de los ataques con misiles de Rusia, el presidente Joe Biden, en una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se comprometió a continuar con la asistencia de seguridad de Estados Unidos, incluidos los sistemas avanzados de defensa aérea. Estados Unidos demostró una vez más que respalda a Ucrania. Mientras el ejército ruso continúa sus ataques contra los centros urbanos ucranianos, Putin está ocupado enfrentando otro flagelo. Tras la declaración de movilización, Putin intenta frenar la fuga del país. Hace menos de 3 semanas, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó que se convocara a 300.000 soldados para apoyar las líneas del ejército rotas en los campos de batalla de Ucrania. Inmediatamente después de la declaración de movilización, comenzó una gran ola de inmigración hacia las fronteras de Rusia. Hubo aproximadamente tantos fugitivos en Rusia como el número de soldados seleccionados para su inclusión en el ejército. Para evitar ser enviado al frente, el pueblo ruso emprende un viaje de esperanza hasta la frontera rusa en avión, coche, bicicleta y a pie. Están buscando un refugio que los acepte en países vecinos y cercanos a Rusia. Temiendo la imposición de la movilización por parte de Putin, el pueblo ruso cruzó sus fronteras terrestres hacia Finlandia o Mongolia, compró costosos boletos de avión a Turquía o Serbia, huyó a las antiguas repúblicas soviéticas de Kazajstán, Georgia y Armenia. Incluso hay rumores de que 2 refugiados rusos se dirigen en barco a una remota isla de Alaska en el mar de Bering. El Ministerio del Interior de Kazajstán, que comparte frontera con Rusia, informó que 200.000 rusos llegaron esta semana desde el anuncio de la movilización. En Turquía, donde, a diferencia de la UE, se permite aterrizar vuelos directos desde Rusia, los funcionarios no revelaron las cifras de llegadas, pero docenas de vuelos diarios aterrizan en muchas ciudades turcas, en su mayoría llenas de hombres en edad de guerra. Algunos de los hombres rusos que intentaban evitar el servicio militar obligatorio dijeron que inicialmente creían en las garantías oficiales de que solo se llamaría a hombres con experiencia militar. Sin embargo, circulaban rumores de una red en expansión que atrapaba a hombres que claramente no eran aptos para el servicio o carecían de la capacitación o las habilidades necesarias. El Kremlin culpó a los funcionarios locales demasiado entusiastas. Rusia tiene 1 millón de militares en servicio activo, de los cuales unos 200.000 participaron en el primer ataque contra Ucrania. La razón por la que Ucrania, con una población de 44 millones, aún no ha sido capturada y ocupada por completo en 8 meses de guerra, ¿es simplemente una política de guerra mal administrada? ¿O son las luchas legendarias del pueblo, y el ejército ucranianos como ejemplo para todo el mundo? Esperamos sus comentarios.
Gracias por mirarnos.